Hay un secreto que ningún libro de autoayuda te ha podido enseñar. No está en las listas de los más vendidos. No lo encontrarás en el podcast de moda ni en el curso online de turno. No es una técnica de respiración, no es una rutina matutina de 5 pasos, no es una afirmación positiva que repites frente al espejo cada mañana. Es algo mucho más profundo que todo eso. Algo antiguo. Algo que los seres humanos hemos sabido siempre de manera instintiva pero que la modernidad nos ha hecho olvidar poco a poco. Y ese olvido, ese vacío silencioso que dejó atrás, está destruyendo nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la manera en que ves tu existencia. No lo digo como frase de introducción vacía. Lo digo porque la historia que voy a contarte viene de uno de los lugares más oscuros que el ser humano ha creado jamás. Y lo que ese lugar reveló sobre la naturaleza humana es tan poderoso que sigue siendo relevante hoy, décadas después, quizás más que nunca. Hablemos del verdadero problema. No el problema que crees que tienes. No la falta de dinero, aunque el dinero siempre parece escasear. No la relación que no funciona, aunque duele. No el trabajo que odias, aunque te roba horas que nunca recuperarás. No el cuerpo que no te gusta, aunque lo mires con dureza cada mañana frente al espejo. El problema real es más silencioso que todos esos. Más oscuro. Más persistente. Más devastador en su acumulación lenta y callada. El problema real es que no sabes para qué estás aquí. Y esa pregunta, aunque la hayas enterrado bajo capas y capas de distracción, bajo maratones de series, bajo el scroll infinito de las redes sociales, bajo el alcohol del fin de semana, bajo el trabajo excesivo que usas como excusa para no pensar, bajo las compras impulsivas, bajo los planes sociales que haces no porque quieras ir sino porque no quieres quedarte solo con tus pensamientos, esa pregunta sigue ahí, intacta, pulsando, susurrando en los momentos de silencio, esperando pacientemente a que te canses de huir. Y sé que estás ahí. Lo sé porque si no fuera así, no habrías hecho clic en este video. No habrías llegado hasta aquí. Hay algo dentro de ti, esa voz que a veces escuchas cuando todo está en silencio, cuando el teléfono está boca abajo y el ruido del mundo se apaga por un momento, que te está diciendo que hay algo más. Que mereces más que esto. Que debería haber algo que te jale hacia adelante cuando te levantas por las mañanas. Algo real. Algo tuyo. No el miedo a perder el trabajo. No la obligación. No la rutina mecánica de existir de lunes a viernes esperando el fin de semana para hacer lo mismo que la semana anterior. Y si alguna vez has sentido ese vacío raro en el pecho después de conseguir algo que creías que te haría feliz, si alguna vez has llegado a una meta que perseguiste durante meses o años y en lugar de sentirte pleno te has sentido extrañamente vacío, si alguna vez te has preguntado en secreto si esto es todo lo que hay, entonces este mensaje es para ti. Y necesito que lo escuches completo. Antes de darte las respuestas, necesito contarte sobre un hombre. Un hombre que perdió absolutamente todo. No de manera metafórica. No en el sentido moderno de perder el trabajo o pasar por un divorcio difícil. Perdió todo en el sentido más literal, más brutal, más despiadado que puedas imaginar. Y lo que encontró en medio de esa oscuridad total, en el fondo de ese abismo, es probablemente la cosa más importante que escucharás en mucho tiempo. Su nombre es Viktor Frankl. Psiquiatra austriaco, filósofo, escritor, pensador. Un hombre brillante que había dedicado su vida a entender la mente humana, que había construido una carrera, una reputación, una familia, un manuscrito que representaba años de trabajo e investigación. Un hombre que tenía todo lo que la sociedad dice que necesitas para ser feliz. Y un día, de manera abrupta y sin contemplaciones, vio como su mundo entero colapsaba de la manera más brutal posible. Frankl fue arrestado por los nazis en 1942. Tenía 37 años. Y lo que vino después fue una pesadilla de 3 años que lo llevó a través de no uno, no dos, sino 4 campos de concentración diferentes. Auschwitz entre ellos. El nombre que se convirtió en sinónimo del horror humano más extremo. Perdió a su esposa en ese infierno. Perdió a su madre. Perdió a su hermano. Perdió su manuscrito, el trabajo intelectual de toda una vida, confiscado y destruido. Lo perdió todo. Absolutamente todo. En el sentido más literal de esas palabras. Y ahora detente un momento e imagina eso. Imagina estar en un lugar donde el hambre es constante, donde el cuerpo duele de frío y de agotamiento, donde el trabajo esclavo no tiene fin, donde los guardias te golpean como si no fueras un ser humano, donde la muerte puede llegar cualquier día, a cualquier hora, sin aviso, sin razón, sin piedad. Un lugar donde te han quitado la ropa, el nombre, la libertad, la familia, la dignidad.
Un lugar donde eres un número tatuado en la piel. Donde cada mañana te despiertas sin saber si será el último día. En ese lugar, Viktor Frankl hizo algo extraordinario. Algo que en ese contexto parecería imposible. Comenzó a observar. Comenzó a estudiar. Con la mente de un científico y el corazón de alguien que ha tocado fondo y decidió no quedarse ahí, comenzó a analizar lo que ocurría a su alrededor. Y lo que descubrió en los confines del infierno humano es algo que ninguna comodidad moderna, ninguna tecnología, ningún avance material de los últimos 100 años nos ha podido enseñar. Notó algo que al principio resultaba perturbador, casi inexplicable. Algunos prisioneros se rendían. No morían necesariamente de hambre o de enfermedad de inmediato. El proceso era más sutil y más aterrador que eso. Simplemente se apagaban por dentro. Dejaban de moverse con intención. Dejaban de intentarlo. Sus ojos perdían algo que es difícil de nombrar pero que reconoces cuando lo ves. Esa chispa. Esa presencia. Esa voluntad de seguir. Y después de que eso desaparecía, el cuerpo seguía poco tiempo más. Como si sin esa llama interior, el organismo tampoco encontrara razón para continuar su trabajo. Pero otros prisioneros, sometidos exactamente a las mismas condiciones, exactamente al mismo horror, al mismo frío, al mismo hambre, a la misma brutalidad de los guardias, seguían de pie. No solo sobrevivían, sino que en medio de todo ese horror hacían algo increíble. Ayudaban a otros. Compartían su último pedazo de pan. Consolaban a quien lloraba en la oscuridad. Encontraban un motivo, cada día, para resistir un día más. La diferencia no era la fuerza física. No era la edad. No era la inteligencia ni la condición médica ni la suerte. Era algo invisible. Algo interno. Algo que los guardias con todo su poder y toda su brutalidad nunca pudieron confiscar, aunque lo quitaron absolutamente todo lo demás. Era el significado. Era la presencia o ausencia de una razón para seguir viviendo. Viktor Frankl llegó entonces a una conclusión que sacudió los fundamentos de la psicología moderna y que sigue siendo revolucionaria hoy. No son el placer los que mantienen vivo al ser humano en su núcleo más profundo. No es el poder. No es el éxito ni el reconocimiento ni la comodidad. Es encontrar algo, un propósito, un significado, una razón que trascienda las circunstancias inmediatas, algo por lo que vivir y si es necesario incluso por lo que morir. Eso es lo que separa a los que se apagan de los que siguen ardiendo. Y aquí está la trampa cruel en la que vivimos hoy. Vivimos en la era más cómoda de la historia humana. Eso no es exageración, es un hecho verificable. Tenemos acceso a más alimentos, más entretenimiento, más opciones, más tecnología, más comodidad que cualquier rey o emperatriz de cualquier época anterior de la historia. La pobreza extrema, aunque sigue siendo un problema real y urgente, ha disminuido de manera significativa en términos globales. Las enfermedades que mataban a millones hace un siglo hoy son tratables. La información del mundo entero cabe en el bolsillo de tus pantalones. Y sin embargo, los índices de depresión no paran de crecer. La ansiedad se ha convertido en la epidemia silenciosa del siglo XXI. La soledad, incluso en las ciudades más pobladas del planeta, alcanza niveles históricos. El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Tenemos más que nunca y nos sentimos peor que nunca. Algo no cuadra. Algo está profundamente equivocado en la ecuación. Frankl lo llamó el vacío existencial. Y lo describió décadas antes de que Internet existiera, décadas antes de las redes sociales, décadas antes de los teléfonos inteligentes y el entretenimiento infinito y la cultura del consumo hiperdigital. Lo describió como si hubiera podido ver el futuro. Como si desde los campos de concentración hubiera visto con claridad lo que le esperaba a la humanidad una vez que resolviera los problemas materiales pero olvidara los espirituales. El vacío existencial es esa sensación de que nada tiene sentido de verdad, que estás siguiendo un guión que alguien más escribió para ti antes de que pudieras opinar. Ir al colegio, sacar buenas notas, conseguir un título universitario, encontrar un trabajo estable, ganar dinero, comprar un coche, comprar una casa más grande, casarte, tener hijos, trabajar más para darles a tus hijos lo que tú no tuviste, jubilarte algún día, morir, y en algún punto entre el principio y el final de ese guión, supuestamente habrás sido feliz. Pero antes de que te des cuenta, han pasado 10 años, 20, 30, y sigues sintiendo ese vacío raro que no tiene nombre pero que reconoces perfectamente. Ese hueco en el pecho que no desaparece, que ninguna compra ha llenado de manera permanente, que ninguna relación ha resuelto por completo.
que ningún ascenso profesional ha cerrado de manera definitiva, que vuelve siempre, puntual e implacable, en los momentos de quietud. Entonces hacemos lo que la sociedad nos enseñó a hacer en esos momentos. Consumimos más. Nos distraemos más. Buscamos más placer inmediato, más éxito visible, más poder sobre las circunstancias o sobre otras personas, más fama, aunque sea la fama pequeña de los seguidores en las redes sociales, más estímulo, más velocidad, más ruido para no escuchar el silencio interior. Y Frankl dice algo brutalmente honesto sobre todo esto, que esas búsquedas desesperadas no son la solución al vacío existencial. Son una consecuencia de él. Son la evidencia directa de que algo fundamental falta. Son el síntoma visible de una enfermedad más profunda. Son la fiebre, no el virus. Y tratarlos como si fueran la solución es como tomar pastillas para bajar la fiebre sin atacar jamás la infección que la provoca. Hay algo aún más interesante que Frankl observó sobre la felicidad específicamente. Porque vivimos en una cultura que ha convertido la felicidad en la meta suprema de la existencia humana. Se nos dice que debemos perseguirla, alcanzarla, mantenerla, optimizarla. En ciertos círculos de desarrollo personal y espiritualidad de consumo rápido, la felicidad se ha convertido incluso en una obligación moral. Las buenas vibras son obligatorias. La positividad es un deber. Y si no eres feliz, si te permites sentir tristeza o frustración o duda o miedo, algo está mal contigo. Estás fallando en la asignatura más importante de la vida moderna. Pero Frankl dice algo que contradice todo eso de manera radical y liberadora al mismo tiempo. La felicidad no puede perseguirse directamente. La felicidad no es un destino al que llega siguiendo las instrucciones correctas. La felicidad debe ocurrir sola. Debe surgir como consecuencia natural de otra cosa. Como el sueño, que llega cuando dejas de forzarlo. Como el apetito, que aparece cuando te olvidas de él. La felicidad es el resultado, no el objetivo. Para ser feliz necesitas una razón para serlo. No una razón abstracta ni filosófica. Una razón concreta, tuya, anclada en tu vida específica y en tus circunstancias particulares. Y una vez que encuentras esa razón, la felicidad llega sola, de manera automática, sin que tengas que perseguirla ni optimizarla ni medirla. Así que el ser humano no está verdaderamente en búsqueda de la felicidad. Está en búsqueda de una razón para ser feliz. Y esa distinción, aunque parezca sutil, lo cambia absolutamente todo. Lo mismo aplica al éxito. Frankl decía que el éxito también debe ocurrir, no perseguirse. El éxito genuino y duradero es el efecto secundario no intencional de dedicarse completamente a algo más grande que uno mismo. Cuanto más te obsesionas con el éxito como objetivo central, menos puedes enfocarte en la causa que le daría sentido a ese éxito. Y cuanto menos te enfocas en la causa, menos probable es que el éxito real ocurra. Pero cuando te dedicas a un propósito con toda tu energía y dejas de preocuparte por el éxito como tal, la paradoja es que el éxito tiene muchas más probabilidades de llegar solo, como consecuencia natural de esa dedicación. El significado está en la raíz de la felicidad real y del éxito verdadero. Y la falta de significado está en el corazón de la adicción, la depresión, el consumismo compulsivo, la búsqueda desesperada de placer, dinero, fama y poder que caracteriza nuestra época. Ahora bien, llegamos a la pregunta central. La que todos queremos responder pero que nos da miedo hacernos de verdad porque implica una responsabilidad enorme. Y Frankl no te da una fórmula universal. No te ofrece un sistema de 5 pasos ni una metodología patentada. Porque dice algo fundamental, el significado de la vida depende de la persona, del momento y de las circunstancias específicas. No existe un significado universal que sirva para todos en todo momento. Compara la búsqueda de ese significado universal con preguntarle al mejor ajedrecista del mundo cuál es el mejor movimiento en el ajedrez. Y la respuesta es contundente, no existe tal movimiento. El mejor movimiento depende completamente de la situación específica en el tablero y del oponente particular que tienes enfrente. El significado no se inventa desde la nada. No se construye en el vacío. Se detecta. Se descubre. Está ya ahí, dormido y latente en cada situación de tu vida, esperando ser reconocido. Y Frankl describe 3 caminos fundamentales para encontrarlo. El primero es a través de la creación y la acción. Cuando creas algo, cuando resuelves un problema que nadie más ha resuelto de la misma manera, cuando ayudas a alguien de una manera que solo tú podías hacerlo, cuando construyes algo que el mundo necesita aunque sea de manera pequeña e imperceptible para los demás, encuentras significado. No tienes que escribir la gran novela de tu generación, ni resolver la crisis climática, ni cambiar el curso de la historia de la humanidad.
A veces compartir el último pedazo de pan con alguien que tiene hambre, como hacían algunos prisioneros en los campos de concentración arriesgando lo único que les quedaba, puede ser una de las experiencias más profundamente significativas que una persona puede vivir en toda su vida. La escala no determina el significado. La autenticidad sí. El segundo camino es a través de la experiencia y del amor. Cuando experimentas el mundo de manera plena y presente, cuando te conectas con otra persona de verdad y no a través de pantallas o roles sociales sino de manera genuina y vulnerable, cuando amas algo o a alguien con toda tu atención y no solo con la fracción de presencia que le sobra a tu mente después de procesar las notificaciones del teléfono, encuentras significado. Frank lo describe así: la segunda forma de encontrar significado en la vida es experimentando algo, como la bondad, la verdad y la belleza, experimentando la naturaleza y la cultura o finalmente, experimentando a otro ser humano en su unicidad más profunda, amándolo. Hay algo poderoso en esa última palabra. Amándolo. Porque el amor para Frankl no era solamente un sentimiento romántico ni una emoción pasajera ni un estado alterado de la química cerebral. Era la capacidad más elevada del ser humano de ver a alguien o algo en su totalidad más verdadera y más completa. Era el acto supremo de conexión. Era la forma más alta de conocimiento que existe porque solo se conoce de verdad aquello que se ama. Y esa conexión profunda con otra persona, con la naturaleza, con una idea, con una obra de arte, con cualquier cosa que te haga sentir que formas parte de algo más grande que tú mismo, eso en sí mismo es significado puro. El tercer camino es el más difícil de aceptar para la mente moderna, el que más resistencia genera. Y también, paradójicamente, el más poderoso de los tres. Es encontrar significado en el sufrimiento. No glorificarlo. No buscarlo masoquistamente. No resignarse a él de manera pasiva. Sino encontrar dentro de él, cuando es inevitable e imposible de evitar, una razón que lo transforme. Frankl cuenta la historia de un médico anciano que llegó a consultarle sumido en una depresión severa después de 2 años de perder a su esposa. Un hombre que había dedicado su vida a curar a otros y que ahora no encontraba manera de curarse a sí mismo del dolor de esa pérdida. Y Frankl no le dio un diagnóstico. No le recetó un medicamento. No le ofreció una técnica de manejo emocional. Le hizo una pregunta simple y directa. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido a usted? El médico se quedó en silencio. Largo silencio. Y luego respondió con la voz quebrada: hubiese sido terrible para ella. ¿Cuánto habría sufrido? Y Frank entonces le señaló algo que el médico tenía frente a sus ojos todo el tiempo pero que el dolor le impedía ver, que al haber sobrevivido él, su esposa había sido perdonada de ese sufrimiento exacto. Que el dolor que él cargaba en ese momento era el precio que pagaba conscientemente para protegerla a ella de ese mismo dolor. Que su sufrimiento no era un accidente cruel del destino. Era un sacrificio. Era un acto de amor que seguía activo incluso después de la muerte de ella. Y en el momento en que el médico comprendió eso, algo cambió en él de manera visible e inmediata. Cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Eso dijo Frankl. Y es una de las ideas más liberadoras y más exigentes al mismo tiempo que he encontrado en ningún lugar. Liberadora porque te dice que incluso en la peor situación imaginable hay algo que puedes hacer. Exigente porque ese algo requiere un trabajo interno que nadie puede hacer por ti. Porque significa que incluso en el peor escenario que puedas imaginar, incluso cuando todo lo externo está completamente fuera de tu control, incluso cuando has perdido el trabajo, la relación, la salud, el dinero, la libertad, la confianza en el futuro, todavía tienes algo que nadie, ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún sistema, ningún desastre puede quitarte. La última de las libertades humanas, como la llamó Frankl. La libertad de elegir tu actitud ante cualquier circunstancia dada. La libertad de decidir en qué dirección vas con lo que te ha tocado. Frankl observó en los campos de concentración que había fundamentalmente 2 tipos de personas. Los que habían renunciado internamente y los que no. Los primeros eran significativamente más propensos a enfermar y a morir. Los segundos tenían más probabilidades de sobrevivir incluso en las condiciones más extremas. No porque fueran físicamente más fuertes. No porque tuvieran más recursos o más privilegios. Sino porque habían encontrado algo por lo que resistir. Una razón. Un propósito. Un anclaje interno que las circunstancias externas no podían alcanzar. Él mismo es el ejemplo más elocuente y más conmovedor de todo lo que predica. Un día, en medio de su cautiverio, Frankl recibió una oportunidad concreta de escapar del campo. Una ventana real hacia la libertad, hacia la supervivencia casi garantizada. Y la rechazó.
La rechazó conscientemente, para quedarse con sus pacientes, para no abandonar a las personas enfermas que dependían de su presencia y de su cuidado. No lo motivaba el dinero porque no había dinero. No lo motivaba el estatus porque había perdido todo su estatus. No lo motivaba siquiera la libertad, que era lo único que todos los demás prisioneros anhelaban con desesperación. Lo motivaba su propósito, su razón de ser, su identidad más profunda como médico y como ser humano. Y ese propósito era tan real y tan poderoso para el que estaba genuinamente dispuesto a morir por él. Su vida entera se había convertido en un sacrificio de la más profunda y auténtica significación. Ahora imagina levantarte cada mañana con esa sensación. No con euforia artificial, ni con positividad forzada, ni con la energía falsa del café de primera hora, sino con algo real que te jala hacia adelante, con una razón que es tuya, que nació de tu historia específica, de tus heridas particulares, de tus dones únicos, de tu manera irrepetible de estar en el mundo. Algo que arde en algún lugar dentro de ti incluso cuando todo lo demás está apagado. Algo que le da textura y peso y color y dirección a tus días. Algo por lo que, si la vida te lo exigiera, estarías dispuesto a pagar el precio más alto. Eso es lo que Frankl llama vivir de verdad. Y todo lo demás, sin importar cuánto dinero acumules, cuántos seguidores tengas, cuántos logros sumes a tu currículum, cuántos lujos disfrutes, cuántas distracciones encuentres, todo lo demás sin eso es simplemente matar el tiempo de manera más o menos cómoda hasta que se acabe. Nietzsche dijo algo que Frankl citaba constantemente como si fuera un faro en la oscuridad: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa frase, dicha por un filósofo del siglo XIX y validada en el peor laboratorio humano del siglo XX, sigue siendo tan verdadera hoy como siempre. Quizás más. Porque nunca antes en la historia hemos tenido tanto cómo y tan poco por qué. Si llegaste hasta aquí en este video, algo en ti está respondiendo a todo esto. No de manera intelectual solamente. Algo más profundo. Algo que reconoció estas palabras antes de que tu mente consciente pudiera analizarlas. Y eso no es casualidad. Es señal. Es señal de que estás listo para ir más profundo en tu propio camino. De que ya no te conformas con la superficie de las cosas. De que hay algo en ti que sabe, que has sabido siempre, que quieres una vida que signifique algo real. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Porque hay algo dentro de ti que sabe que mereces más que sobrevivir cada semana hasta el viernes para repetirla la siguiente. Y este canal existe exactamente para eso. Para ayudarte a encontrar ese algo. Para hacer juntos las preguntas que importan. Para explorar las ideas que pueden cambiar no solo cómo piensas sino cómo vives. La filosofía de Viktor Frankl puede resumirse en una sola idea que parece simple en su enunciado pero que lo transforma todo en su aplicación real: encontrar algo por lo que vivir, y si es necesario por lo que morir, convierte una existencia sin sentido y sin esperanza en una vida que genuinamente vale la pena vivir, sin importar las circunstancias externas, sin importar lo que ya hayas perdido, sin importar lo que el mundo te haya hecho o dejado de hacer. No tienes que estar en un campo de concentración para necesitar esta verdad. La necesitas aquí. Ahora, en tu vida cotidiana exactamente como es hoy. En esa mañana gris en la que el despertador suena y tu primer instinto es apagarlo y desaparecer bajo las cobijas porque no encuentras razón suficiente para levantarte. En ese momento del mediodía en el que te preguntas en silencio si algo de lo que haces tiene algún valor real para alguien. En esa noche cuando el silencio pesa demasiado y los pensamientos llegan sin invitación y sin freno. El significado existe, no como concepto filosófico abstracto, como experiencia viva y concreta disponible para ti, ahora mismo, en la vida que ya tienes. No en la vida perfecta que planeas construir algún día. En esta, está esperándote. No en un libro aunque los libros puedan señalarte el camino. No en una aplicación de meditación aunque la meditación pueda ayudarte a escucharlo. No en la cuenta bancaria correcta o en la relación ideal o en el cuerpo perfecto o en el trabajo soñado. Está en la pregunta que decides hacerte con honestidad. Está en la respuesta que te atreves a escuchar sin filtros. Está en el paso pequeño y concreto que das hoy en dirección a eso que sabes, en algún lugar dentro de ti, que importa de verdad. Y si todavía no sabes cuál es tu porqué, si todavía está oscuro y confuso y sin forma clara, no pasa nada. Ese no saber es exactamente el comienzo del viaje. Es el punto de partida honesto. Es mejor ese no saber consciente que la falsa certeza de seguir un guión ajeno sin cuestionarlo jamás. Y hay un video aquí mismo que puede ayudarte a dar ese siguiente paso. Míralo ahora.